Lo que hemos hecho hoy es notificar el inicio de la transferencia de oficio que tiene los pasos que ustedes conocen. Tasación, selección, concurso, adjudicación y traspaso del titular. Nosotros no creemos que corresponda ninguna medida suspensiva. Nuestra opinión es que no corresponde ninguna medida suspensiva, que por supuesto tienen todo el derecho a apelar y sabemos que han apelado en el día de hoy, pero eso no tiene ninguna situación suspensiva. Hoy la ley está en plena vigencia. Nosotros creemos, y lo dijimos también durante los 3 años que estuvo frenada la ley por medidas cautelares, nosotros entendemos que era una barbaridad que una ley esté frenada por medidas cautelares cuando no hay riesgo inminente, cuando la Corte claramente había hablado de que no había riesgo para la libertad de expresión, porque partíamos de la presunción de constitucionalidad de toda ley hasta que un juez diga lo contrario, porque si no, no hay orden jurídico posible. Pero en este caso, en este caso, no solamente partimos de la presunción de constitucionalidad de toda ley, sino que ya no es un tema de presunción. Ahora estamos hablando de una ley declarada constitucional por un juez. Por lo tanto, la ley es constitucional, lo dijo un juez, y también terminó con las medidas cautelares que estaban vigentes. Lo que hicimos hoy es notificar, por lo tanto, acaba de empezar la transferencia de oficio de las licencias afectadas al grupo, tal como dice las disposiciones del AFCA y la ley vigente. Lo que se inicia hoy es la transferencia de oficio de una ley de la democracia, una ley votada hace más de 3 años, una ley a favor de la libertad de expresión, de la pluralidad, de la diversidad, de la democracia de la palabra. La verdad que estamos ante un momento histórico porque es una ley de la democracia que deja atrás una norma oscura de la dictadura militar y por lo tanto una ley que va a permitir que nuestra democracia crezca, se profundice, se ensanche, se amplíe con la palabra del conjunto de los hombres y mujeres de nuestro país, pudiéndose expresar las distintas culturas, tradiciones, tonadas que existen en toda nuestra patria. Argentina fue un caso notable de crisis terminal de deuda, en su momento fue el default más grande de la historia, del cual un país sale por la suya sin pedirle nada a nadie y recuperando, vuelvo a insistir, la capacidad de decidir su propia política económica. Bueno, después viene todo el desarrollo posterior, el crecimiento de la economía y la aparición de tensiones, pero que de todas maneras coexisten con una economía que está parada en sus propios medios, que no depende del financiamiento externo, que tiene un nivel de ahorro importante, que tiene una capacidad de generar divisas también significativa, lo cual le permite asumir sus compromisos internacionales después de la reestructuración, cumpliendo puntualmente con los vencimientos, como está pasando ahora estos días con este vencimiento importante, ¿no? Así que la decisión de estas operaciones de los fondos buitre y esta decisión de un juez norteamericano era una medida, digamos, estrafalaria, porque es una demostración de un sistema financiero enfermo, de que digamos, operaciones de reestructuración de deuda exitosas puedan ser cuestionadas por un pequeño grupo de especuladores, lo cual constituye incluso una amenaza para el propio sistema financiero. Así que, bueno, como era de esperar, esa intervención, digamos, fue rectificada por la instancia superior en la justicia norteamericana y el país está cumpliendo sus compromisos y esto es lo que está pasando. Seguramente después de esta experiencia a mí no me extrañaría que surgiera alguna normativa internacional que establezca esto, que una reestructuración de deuda exitosa no puede ser contestada por un pequeño grupo de especuladores, porque es un elemento adicional de perturbación a un sistema financiero que ya tiene muchos problemas pendientes, no resueltos, y este era un problema más. En Europa está pasando, bueno, lo que pasaba acá. Todas estas operaciones llamadas de salvataje, de apoyo en la Unión Europea a los países europeos endeudados, no es para reestructurar la deuda, es para que los acreedores no pierdan nada y sigan cobrando a costa del aumento de la deuda y del ajuste de los países endeudados a un costo social y económico extraordinario. Argentina cometió la anormalidad de venderse empresa petrolera. Entonces, cuando la recupera, aparece toda una crítica de costos contra la inversión extranjera, cuando en realidad lo que el país está haciendo es volviendo a la normalidad, lo que otros vienen haciendo hace mucho tiempo. Pero de todas maneras se plantea
como un país que introduce restricciones al comercio, a la compra de dinero, a las inversiones extranjeras, que el tema de la deuda. Entonces se configura un escenario de opiniones que en realidad no es lo importante, porque si nosotros consolidamos la situación interna, podemos funcionar muy bien. Y en definitiva esa opinión va a terminar cambiando cuando el país demuestre en un periodo más prolongado de tiempo de que está parado en sus recursos, que es responsable, que crece, que resuelve sus problemas sociales. Así que, más allá de todo este barullo que se arma con estas cuestiones de la deuda y de IPF y demás, lo importante es lo que hacemos de frontera para adentro. Si nosotros hacemos las cosas bien, en buena medida las hemos hecho, nos faltan muchas por hacer. Yo creo que podemos ubicarnos en el mundo de una manera dinámica. Lo estamos haciendo claramente, nuestra posición en América del Sur, la relación con Brasil, en una serie de espacios. Argentina tiene un protagonismo internacional importante, ¿no? Entonces esto hay que consolidarlo y el tema es consolidar en primer lugar la situación externa y después también ir limando algunas asperezas con el exterior. Pero la resistencia fundamental que viene de afuera es por el cambio, por la reaparición del Estado Nacional en Argentina, que desde la perspectiva neoliberal es inaceptable, porque se supone que un país periférico tiene que hacer lo que le dicen. Y Argentina no hace lo que le dicen, sino lo que quiere hacer. La historia de Papel Prensa es un sueño que tuvo un hombre en crear una empresa única en el país, porque el monopolio del papel lo tenía el diario La Prensa, que era el que importaba el papel, y todos dependían de ese precio que él ponía, que después fue igual de todas maneras lo mismo, y crear una empresa única en el país. La historia es que esto rápidamente, en pocos años, despertó mucha alarma. ¿Por qué? Porque el poder en la Argentina siempre le tuvo mucho miedo a los inteligentes, a la gente que tenía ideas sociales preponderantemente, a los judíos y también a los homosexuales. Yo participo de Papel Prensa a partir del asesinato de mi marido el 7 de agosto de 1976. Desde ahí, desde ese momento, fui amenazada y fui desaparecida en marzo. Tuve la suerte de que un día me llamaran este gobierno. Primero fue con Guillermo Moreno, que se ha convertido en un hermano, y que me explicara, lo cual al principio, como él no me conocía, esto tiene referencia a lo que dijo Osvaldo recién acerca de qué queremos, me dijo, nosotros no vamos a hablar de plata, porque yo no tengo plata, así que de plata no vamos a hablar. Bueno, entonces me causó mucha gracia. Entonces le dije, ¿a vos te parece que yo pasé 30 y pico de años y no tuve ofertas de plata? Tuve muchas, no las aceptamos, nosotros queremos otra cosa. Si hablamos de delitos, parecería que hubo una rapiña, que quisieron quedarse con determinados bienes y, bueno, no se termina de dimensionar esto que es el proyecto económico, político y represivo. Porque, como bien leí una vez, donde había empresarios despojados, había otros que se apropiaban de esos bienes en función de un modelo de acumulación que se intentó implementar en nuestro país. No es posible que pueda existir, luego de, todos tenemos en la cabeza esa foto nefasta de Videla, de Ernestina Herrera de Noble, todos la conocemos, digo, la sociedad argentina la conoce, no es que la conocemos los que estamos acá, la conoce la sociedad argentina y sin embargo es posible todavía en nuestra cultura, es posible todavía en este momento histórico de tantas victorias que algunos puedan seguir hablando en nombre de la libertad de expresión, que puedan seguir existiendo el nombre Clarín, que puedan seguir, que incluso tengan
¿cómo decirlo?, el atrevimiento, la prepotencia de nombrarse como nacionales y populares porque son los más comprados, porque son los más vendidos, ¿no? Coloquemos en un contexto político la situación de este momento respecto a la ley de medios y lo que esto significa. Porque si no, nos vamos a confundir y vamos a creer que estamos discutiendo una ley y nada más. Lo que estamos discutiendo es el poder. Algo tan sencillo, tan grande, tan importante. El Estado Nacional está enfrentado casi en las mismas circunstancias con un grupo mediático corporativo que le pelea el escenario político y el poder mano a mano. Aunque parezca mentira, conocemos la declaración del Estado, lo vemos, el Estado con toda su estructura, bueno, el grupo mediático pelea mano a mano. Tenemos una lucha muy difícil, muy atravesada por distintas circunstancias, algunas de ellas muy dolorosas, porque esto de ubicar la ley de medios y empezar a discutir el tema papel-prensa nos llevó a juzgar a la colaboración de los civiles con la dictadura militar.